Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo grandemente, con muchas bendiciones. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández, con la continuación de la enseñanza de la palabra de Dios. Le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente. Le damos la cordial bienvenida a todos los en las redes sociales. Que el Señor los siga bendiciendo con muchas bendiciones, con mucha salud, mucha paz, mucha fortaleza y sabiduría. En este día voy a hablar acerca de la santificación. He estado viniendo hablando acerca de la santificación, de la justificación y de la consagración, debido a que es muy importante de que como cristianos tengamos un conocimiento más profundo acerca de qué es cuando somos consagrados para Dios. Dice la palabra de Dios que una persona consagrada para Dios es una persona apartada para adorar y servir a Dios. Entonces, una vez usted pasa a una vida nueva, usted pasa del pecado a la luz de Jesucristo, usted es justificado por esa sangre de Cristo y es regenerado cada día a través del Espíritu Santo de Dios, y entonces usted empieza a ser consagrado para Dios, para que de esa forma usted empiece a tener una comunión íntima con el Dios Padre Celestial, con su Señor Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. De esa misma manera es que las Escrituras nos enseñan de la justificación, la generación y la consagración. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a estar hablando acerca de esto en este video. Voy a hablar acerca de la consagración. Más específicamente, muchas personas van a decir, pero el hermano siempre está enseñando acerca del mismo tópico. Pero como decía el Señor Jesús cuando hablaba, de cierto, Él siempre repetía la misma cosa para que la persona le pusiera más atención a eso que querían escuchar de parte de Dios. Entonces, por esa misma razón yo estoy haciendo esta misma enseñanza, pero más profunda, para que de esa manera el pueblo de Dios, el cristiano en sí, aprenda a dar el mérito a la salvación, a la justificación, a la regeneración y la consagración que nosotros tenemos una vez que venimos a vivir para Cristo Jesús. Una vez usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted viene a ser consagrado para Dios. Y de ese tópico es que voy a explicar en esta enseñanza. Vamos a ir en oración delante del Padre y luego voy a leer la palabra. La palabra que voy a leer se encuentra en Hebreos capítulo 10 y voy a leer del versículo 7 hasta el versículo, vamos a ver, el versículo 12. No, voy a leer hasta el versículo 18. Versículo 8 al 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir en oración delante del Padre. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder venir delante de tu presencia por medio de las redes sociales, a pedirte, Señor, a darte que toda tu gloria y toda tu honra, y a pedirte que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento y la sabiduría para que cada uno de vosotros podamos entender el mensaje que tú tienes por medio de tu palabra, cada una de nuestras vidas espirituales. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de que podemos venir ahora libremente a adorarte y hablar contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu. Gracias, mi Jesús, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario. Gracias por permitirme tener este privilegio de poder venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso a pedirle que permita a su Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento para entender la palabra que va a ser enseñada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Aleluya. Como les dije, mis hermanos y amigos, voy a empezar a leer en Hebreo 10 y voy a leer desde el 7 al 18. Bendito sea el nombre del Señor. Dice:
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Escuche bien, según la ley. En la ley antes se sacrificaban machos y cabríos y toros para tratar de borrar los pecados, pero nunca podían ser olvidados esos pecados. Entonces, de esa forma fue que Jesucristo tuvo que venir y por él mismo condenar el pecado en la cruz del Calvario. Vamos a seguir leyendo y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuche cómo lo dice claramente. Esa ofrenda es por el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No como lo hacían antes, que tenían que hacerlo todos los años, los sacrificios para limpiar los pecados del pueblo judío. Jesucristo lo hizo con una sola ofrenda para cada uno de vosotros, para toda la humanidad, la presente, la pasada y la del futuro. O sea que es un sacrificio que completamente tuvo el poder de borrar el pecado del mundo. Y dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mire, la misma palabra nos lo está diciendo claramente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire la palabra santificados. De esa palabra es que voy a hablar más profundamente en esta enseñanza, de la santificación. Lo voy a volver a leer, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Aquellos que se han arrepentido de su pecado y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que aquí claramente la palabra de Dios nos lo dice que Jesucristo lo hizo con una sola ofrenda y fue para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por ese poder que tiene la sangre de Jesucristo, que en su corazón viene a ser, nosotros vamos a ser santificados. Ahora esa persona que es santificada es apartada para Dios. ¿Para qué? Para servir y para adorar a Dios. ¿En qué sentido es una persona santificada por la sangre de Cristo? Es como resultado de la obra consumada de Cristo, lo cual viene a ser una obra redentora para la persona salva. Ahora el penitente es transformado de una persona salva. Ahora el penitente es transformado de un pecador corrupto a un adorador y servidor santo. La santificación es el resultado de esa obra maravillosa realizada por Jesús, el Hijo de Dios, cuando se ofreció a sí mismo para borrar o quitar el pecado por medio de su sacrificio en el Calvario, en la cruz de Calvario. O sea que antes había una barrera entre el hombre y Dios por el pecado, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Dios ama al pecador, pero no puede estar donde hay pecado.
Y por esa razón había esa división entre el hombre y Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? Rompió esa barrera, rompió esa pared cuando Él murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día. Por ese poderoso sacrificio, el creyente ha sido para siempre apartado para servir. Su conciencia es limpiada y él mismo es cambiado de un pecador inmundo en un servidor y adorador santo. Una vez que la persona viene a Jesucristo, pasa de la tiniebla a la luz de Jesús. Antes era un pecador corrupto, ahora es un servidor y un adorador santo. Esa es la santificación, unido en permanente comunión con el Señor Jesucristo. O sea que nosotros vamos a estar unidos permanentemente con nuestro Señor Jesucristo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Eso está en Hebreos 2:11. El mismo Jesucristo nos llama hermanos, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque ya Él nos consagró y ya nos justificó. Y en otra palabra nos dio la salvación de nuestras almas, que eso es lo primero que pasa cuando usted viene y se arrepienta. Viene la salvación, después viene la justificación, entonces empieza la regeneración y la santificación. El Señor Jesucristo, porque la santificación es un aspecto progresivo, va creciendo cada día más y más según la relación y comunión que usted quiera tener con Dios por medio de su Santo Espíritu. O sea que eso depende de usted, mis hermanos que me escuchan, qué relación usted va a querer tener con su Creador y con el Señor Jesucristo. Eso depende de usted. Si usted se levanta cada día y empieza a buscarlo en oración, empieza a ayunar, empieza a escudriñar la palabra, entonces de esa forma usted va a venir siendo regenerado, usted va a venir siendo santificado y cada día usted va a estar más cerca del Dios Todopoderoso, adorándole y alabándole y sirviéndole, porque para eso fuimos llamados, para nosotros vivir eternamente adorando y sirviendo al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Es un proceso que va ocurriendo en el alma salvada por la sangre de Cristo, lo cual nos limpia del todo pecado. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo nuestro pecado. Lo podemos leer en 1 de Juan 1:7, donde dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahora sabemos que para que haya una comunión o relación con Dios y el hombre, necesariamente debe haber una provisión la cual remueva el pecado que es como una pared o barrera, para que con esa comunión pueda existir una libertad y un libre entramiento, que podamos entrar libremente a su presencia. Y es solamente por medio de la sangre de Cristo que esa comunión tiene efecto. Bendito sea el nombre de Jesús. El profeta Isaías recibió su visión en la santidad de Dios. Fue conmovido por la conciencia de su propia impiedad o maldad por causa del pecado. Y no se encontraba en condición alguna de oír el mensaje de Dios hasta que un carbón o brasa encendida del altar hubo limpiado sus labios. La conciencia del pecado empaña la comunión con Dios. O sea que nosotros, cuando estamos en pecado, no podemos tener una comunión con el Dios Padre, porque Dios es santo. Entonces, en otras palabras, el pecado empaña la comunión con Dios. La confesión y la fe en el eterno sacrificio de Cristo Jesús quita la barrera. El mismo, lea lo que dice en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo mal. O sea que si nosotros confesamos nuestro pecado con nuestras bocas y lo creemos en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo esto por fe. Santificación interna. Leamos estos pasajes
donde vamos a saber cómo sucede la santificación por medio del Espíritu Santo, la cual es considerada como el comienzo de la obra de Dios en el alma del hombre, llevándolo al conocimiento pleno de la justificación mediante el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En la misma palabra en Corintios nos lo dice, que ahora somos justificados, santificados y lavados con su sangre preciosa que derramó en la cruz de Calvario. Lean estos versículos, los que les voy a dar a continuación, para que luego los puedan estudiar tranquilamente. Apunte 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Romano 15, versículo 16. Estos pasajes le enseñarán la santificación y justificación por medio del Espíritu Santo. Como les dije, estúdienlo y así ustedes se darán cuenta cómo el Espíritu Santo también nos va guiando a la santificación y nos va enseñando de cómo nosotros poder vivir una vida apartada para Dios, porque ahora estamos santificados, ahora estamos consagrados a vivir para Dios. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre el cauce de las aguas al principio, eso está en Génesis 1:2, y fue seguido del mandato de la palabra o del verbo divino, el cual trajo el orden, así también el Espíritu de Dios cobija y administra el alma regenerada, preparándola para recibir la luz y la vida de Dios. O sea que, así como en el principio el mundo estaba desordenado y se decía que el Espíritu se movía sobre las aguas, ese mismo Espíritu que ordenó todas las aguas y todo, ese mismo Espíritu va a ordenar su alma, va a ordenar su espíritu y va a traerlo a una regeneración para que usted pase de la oscuridad a la luz y a vivir para Dios y para Jesucristo, su Señor y Salvador. Vamos a leer 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si leemos el capítulo 10 de Hechos, encontraremos casos concretos de la santificación por medio del Espíritu Santo. Ese otro capítulo que deberían de leerlo, Hechos 10, y eso le va a dar muchas enseñanzas acerca de cómo el Espíritu Santo nos va santificando a nosotros, lo que una vez somos nacidos de nuevo en el Espíritu. Al principio de los primeros años de la iglesia, la evangelización de los gentiles, los cuales somos todos nosotros, porque si usted no es judío, entonces usted es gentil. Quiero aclarar eso a aquellos amigos que no tienen mucho conocimiento de lo que es un gentil y de lo que es un judío. Un judío es aquellos que son de Israel. Ahí fue que Dios Padre quiso que su Hijo Jesucristo naciera, y los gentiles somos nosotros los que no son judíos. Dicho eso, dice, al principio de los primeros años de la iglesia, la evangelización de los gentiles, los cuales somos todos nosotros, fue demorada, puesto que muchos de los cristianos judíos consideraban inmundos a los gentiles. Lo tenían como no santificados o no consagrados, porque no obedecían las leyes relativas a los alimentos y a otros reglamentos mosaicos. Se requería una visión de parte de Dios para convencer a Pedro que lo que el Señor había limpiado no debía de llamarse común o inmundo, porque ellos llevaban los reglamentos en aquellos tiempos bien estrictos. Esos rudimentos que tenían, ellos lo llevaban al pie de la letra. Pero tuvo que venir una visión donde el mismo Señor
le dijo a Pedro que lo que él había limpiado no lo llamara inmundo. Eso fue una visión que Pedro vio, que estaba orando, que bajó un manto con muchos diferentes tipos de alimentos, y el Señor le mandó a Pedro que comiera. Entonces Pedro le dijo que él no podía comer de cosas inmundas, pero Dios le quiso decir que lo que Dios consagraba, todo estaba ya, no podía ser llamado inmundo. Entonces de eso es que estamos hablando, este párrafo, para que usted tenga la idea. Dice, esto significaba que Dios había hecho provisión, había tomado medidas para la santificación de los gentiles también, igual como los judíos, a fin de que ellos también fueran su pueblo. O sea que, en otras palabras, Dios no tuvo acepción de personas como tenían los judíos. Los judíos creían que Dios nada más lo escuchaban a ellos, pero Dios, como no tiene excepción de personas, le dio a demostrar a ellos que también a los gentiles, Él era Dios de los gentiles también. O sea que Dios es Dios para todos, no para cierta raza, no para cierto grupo, no. Dios es Dios para toda la humanidad, porque Él creó a todos vosotros a su imagen y semejanza. Y sigo, a fin de que ellos también fueran su pueblo. O sea que Dios tuvo esa medida para la santificación de los gentiles, igual como los judíos, a fin de que ellos también fueran su pueblo. En otras palabras, Dios nos tomó y nos hizo con un solo pueblo de Dios, judíos y gentiles. Al caer el Espíritu Santo sobre los gentiles reunidos en la casa de Cornelio, no hubo duda alguna con respecto al asunto. O sea, Cornelio era una persona que no era judío, sino que era romano. Y él le pidió a Pedro que por favor fuera a orarle a su casa, por él y por su familia, y él quería convertirse a su Dios. Entonces, todos ellos eran gentiles. Y vamos a leer más para que ustedes para que vean qué sucedió en la casa de Cornelio. No hubo duda alguna con respecto al asunto de que Dios también estaba santificando a los gentiles. Ahora, sin tener en cuenta si seguían o no las ordenanzas mosaicas, fueron santificados por el Espíritu Santo. O sea que los gentiles también fueron santificados en ese impacto. Y ya los judíos se dieron cuenta ahí que no solamente eran a los judíos que Dios santificaba. Vamos a leer Romanos 15:16, donde dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios no tiene excepción de personas, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, al pasar esta manifestación del Espíritu con los gentiles, Pedro tuvo que desafiar a los judíos que estaban con él a que negaran, si se atrevían, el símbolo exterior de la limpieza de estos gentiles, porque Pedro mismo y los que andaban con él vieron cómo el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y ellos fueron limpios. No podían negarlo ni hacerse de que no había ocurrido, porque ellos mismos lo vieron. Todo eso ocurrió delante de sus ojos. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Leamos Hechos 15:8-9. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hemos visto desde el principio de la iglesia primitiva que el hombre siempre ha querido imponer reglas, ordenanzas y rudimentos para bloquear la unidad que Dios siempre ha querido que todos los hombres tengan, unidos como una sola carne, un solo espíritu, un solo Dios. Pero el hombre siempre se ha desviado en hacer lo que le agrada a sus deseos, emociones y reglamentos, los cuales no le pueden llevar a la salvación de sus almas. Porque solamente a través de la sangre de Cristo derramada en el Calvario puede venir la salvación, la justificación, regeneración y santificación.
Si quiere tener la prueba más clara de que solamente por medio de Cristo viene la salvación, lea Juan 14:6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Por Él es que solamente hay salvación. No es por ninguna otra forma. No es por ningún ángel, de ningún santo, virgen, nada de eso. Solamente es a través de su Hijo Jesucristo. Escuchen bien, el único que puede dar salvación al alma del ser humano es Jesucristo, porque Él lo hizo con una sola ofrenda y para siempre, como empecé leyendo en Hebreo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después que de aquellos días, dice el Señor. Estoy leyendo esto para concluir, que fue como yo empecé la enseñanza. Dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Quise terminar así como empecé, para que de esa forma podamos ver de cómo nosotros hemos sido santificados cuando usted una vez se arrepiente de su pecado. Usted tiene que confesarlo con su boca y creerlo en su corazón, de que Cristo es su Señor de su vida y que ahora usted está viviendo en la luz de Jesús, que ya usted no está viviendo en el pecado, en la tiniebla del pecado. Ya usted confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador. Usted viene a ser una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. He aquí, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que una vez, amigo que me escucha, usted viene a los pies de Jesucristo, usted viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces usted empieza a tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, su alma empieza a ser regenerada y usted empieza a ser consagrado para Dios, para que de esa forma usted pueda servirle y adorar a Dios por esa salvación de su alma. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis hermanos y amigos. Espero que esta enseñanza les sirva de muchas bendiciones y sea de mucha edificación para su vida espiritual. Quiero, antes de partir, de terminar este video, decirle que Cristo está a la puerta y que de verdaderamente, como cristianos que somos, debemos de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que, mis hermanos, vamos a llenarnos de valentía y vamos a llevar la palabra a aquellas almas que están viviendo todavía en la tiniebla del pecado, sin esperanza, para que ellos sepan que hay una esperanza en Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Será hasta la próxima. Bendiciones.